Y cuando lo tengas dices amén. Primera de Samuel, capítulo 14. Este es un libro maravilloso, ¿verdad? Narra. Primera de Samuel habla del primer rey que tuvo Israel, que era Saúl. Saúl era el que reinaba en ese tiempo. Amén. Cuando lo tengas dices amén. Primera de Samuel, capítulo 14. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 14. Amén. Resulta que Jonatán, ¿verdad?, iba subiendo rumbo a la guarnición de los filisteos para atacarlos junto con su paje de armas. Dice, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Dice que habían matado 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Una media yugada de tierra es un espacio reducido. Es lo que podría hacer con un arado de bueyes, en cuestión, lo que podría arar un par de bueyes en 2 horas. Es un espacio de terreno reducido. Amén. Dice, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. ¿Por qué? ¿Por qué pasaron esta revista? Porque algunos de los hebreos, al ver el contingente tan grande del enemigo, pues se pasaban a las filas enemigas. Sí, mi hermano, es en serio. Por eso Saúl dice, a ver, ve quién se fueron de los de nosotros. Por eso es la explicación de la escritura, mi hermano, para que entiendan por qué Saúl se preocupa y dice, a ver, quién se pasó de nuestras filas al enemigo. Amén. Dice, ¿verdad? Dice, pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, y dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Para los que les gusta notar, esto se llama la confusión. Si tú te fijas, mi hermano, en estos pasajes, ¿verdad? Dice que había pánico, consternación, una multitud turbada, ¿sí? Iban de un lado a otro, había alboroto, había gran confusión y la tierra tembló. Amén. ¿Qué significa confusión? Bíblicamente, mi hermano, de acuerdo a las palabras, ¿verdad?, bíblicas en hebreo, es propiamente palidecer, y por implicación es avergonzarse. Viene de la palabra bush, no Bush el de Estados Unidos, es B-U-S-H. Amén. Dice, y significa afrentar, avergonzar, burlar, confundir, deshonrar, confusión, confuso. Cuando la confusión está en una persona, no sabe ni para dónde va ni de dónde viene. Amén. ¿Cuántos en esta vida, verdad, hemos conocido personas que han estado confusas? Una persona confundida no es la mejor compañía. No es la compañía más agradable que tú puedas querer o tú puedas tener.
¿Por qué? Porque la confusión es un estado, es una posición. Cuando tú estás en la posición de confusión, no sabes ni lo que quieres. ¿Cuántos dicen amén? Te lo voy a explicar en palabras más sencillas. No sé si te ha pasado que de repente llegas al aparador y te gustó la camisa verde, pero también te gustó la camisa negra, ¿sí o no? Pero de repente viene la vendedora y te enseña una camisa blanca. Y tú te quedas. Y hasta la esposa te dice, ándale ya, escoge. Y tú, espérame, porque en tu mente estás tratando de decir que la camisa blanca con el pantalón aquel que tengo así y la negra, pero la negra también combinaría con aquella. Entras en un estado de confusión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien. Yo te voy a decir espiritualmente, esto lo estamos viendo en el mundo, ¿verdad? En el cual vivimos tú y yo. Pero en el mundo espiritual, el enemigo trata de traer confusión a cada persona, a cada individuo, a cada joven, a cada jovencita. Amén. Así que toca al que está a tu lado y dile, esta palabra es para mí. Amén. Esta palabra es para mí, mi hermano. Porque es un estado, es una posición que usa muchas veces el pecado para que no te resplandezca el evangelio de Cristo. Amén. Claro, mi hermano, hay personas que muchas veces lo vemos y estamos en una implicación tremenda cuando tenemos que tomar una decisión. Vamos, te ofrecen un trabajo y tú dices, pues lo tomo. Pero cuando ya te estás preparando para ese trabajo, te ofrecen al otro día otro trabajo. Y de repente te vuelven a llamar y te ofrecen otro trabajo. Y los tres están muy buenos. Y no sabes qué trabajo tomar. Y empiezas a preguntarle a la suegra, al hermano, a la hermana, al primo. Y la gente del mundo consulta el horóscopo, las varitas mágicas, el café turco, el caracol. Al que menos, ¿verdad?, buscan es a Dios. ¿Por qué? Porque espiritualmente el enemigo, el diablo, es el que utiliza una posición de confusión para que no te resplandezca el evangelio. Por eso vemos gente, ¿verdad?, que caminan de un lado para otro. Que caminan de una iglesia a otra iglesia y a otra iglesia, caminan en un trabajo a otro trabajo, a otro trabajo, caminan de una esposa a otra esposa, a otra esposa. Es que esta no era tan buena como la otra, y déjame, me busco otra mejor. Amén. Y hay gente que inician un negocio y dejan ese negocio e inician otro y cambian de negocio. Ahora vendían pañales, pero ahora venden botas, vendían pinturas para labial, ahora venden tamales y nunca les resplandece ningún objetivo. ¿Por qué? Porque están en confusión, porque caminan en confusión, están en confusión. Amén. Pero espiritualmente, ¿qué pasa, verdad? Cuando viene el pecado, cuando viene el enemigo y toca al individuo, cuando aquel que no está preparado en oración, cuando aquel que no se ha metido mucho en las escrituras, cuando aquel, verdad, que no está aún arraigado y cimentado en el amor de Cristo Jesús, pues lógico, es una posición que utiliza el enemigo. Amén. Mira, vamos a ver en el libro de Lucas, en el capítulo 18. Y cuando tú lo tengas, dices amén. Vimos que en el campamento, ¿verdad?, del enemigo había confusión, había alboroto, había pánico, había temor, había temblor, había todo menos había paz. ¿Sabías que cuando una persona espiritualmente está confundida, no tiene paz? Amén. Dice en el libro de Lucas, capítulo 18. Vamos a ver, ¿verdad?, a partir del versículo 9. Habla de la parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjate, dice que el publicano no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho suplicando misericordia. Ahorita vimos que la palabra bus significa confusión, confuso, pero también significa avergonzado. ¿Cómo estaba este publicano? Avergonzado. No quería ni alzar los ojos al cielo. Él estaba en un estado de confusión, pero estaba confesando sus pecados delante del Padre, y él, por eso Jesucristo decreta lo que a este publicano le sucede. Dice: os digo que este descendió a su casa justificado. Dios en ese momento lo hizo justo por la gracia maravillosa del Señor. Cuando el pecado está en el individuo, trae un estado de confusión. Amén. Ese es un estado peligroso porque es el que utiliza el enemigo, es el que utiliza el demonio. Y vámonos precisamente a otra escritura en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento. Esdras en el capítulo 9. Y cuando tú lo tengas dices amén. Amén. Para que vean la posición del publicano. Esdras en el capítulo 9, versículo 5. Dice: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras dice y confiesa el pecado de su pueblo. Dice: estoy confuso, estoy avergonzado. Dice: nuestras iniquidades se han multiplicado. Esa posición en la que estaba, créemelo mi hermano, que no era una posición agradable. Mas sin embargo él entendió como buen siervo de Dios que él tenía que postrarse e interceder y confesar el pecado de su pueblo para poder traer la remisión, ¿verdad?, de sus pecados fuera hecho, y que pudiera haber una redención y que pudiera haber bendición. Amén. Esto es algo, mi hermano, que está sucediendo comúnmente en todos lados e incluido, ¿verdad?, muchas veces en las iglesias. Muchas veces el enemigo intenta tomar una posición dentro de la iglesia. El enemigo nada más lo único que busca es un pequeño lugar dentro de la iglesia para tomar una posición y traer confusión, traer desorden a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Cuando hay una confusión, mi hermano, créemelo honestamente, que a la gente se le nota en el rostro, la gente se ve desorientada, la gente no sabe ni para dónde va. Es más, incluso, no sé si te pasa, que cuando tú estás lleno de la presencia del Espíritu Santo, te pones delante de personas que no te pueden ni voltear a ver a los ojos. No te pueden voltear a ver a los ojos. ¿Por qué? Porque la luz de nuestro Señor Jesucristo les ¿qué? Les destella mucho, les lastima. Amén. Por eso no pueden ni levantar el rostro, mi hermano. No pueden ver hacia la luz
La luz lastima a esas personas confusas, esas que hoy quieren una cosa y mañana quieren otra. Amén. Fíjate lo que dice en el libro de Jeremías. Vamos a ver las consecuencias, mi hermano, de la confusión. ¿Por qué es necesario que el cristiano salga de un estado de confusión? Porque mira lo que dice en el libro de Jeremías, capítulo 3. Claramente la palabra de Dios declara cuando una persona está en esa posición tan peligrosa. Es necesario que el individuo, que la persona, que el creyente salga de esa posición y se ponga en la posición adecuada con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jeremías capítulo 3, y si lo tienes dices amén. Mira lo que dice en el versículo 24. Dice: confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, Él trae claridad a tu vida y Él marca el rumbo de tu vida. Él te dice, Él te indica el camino a seguir. Él va a hacer sendas derechas para tus pies. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias de estar en un estado de confusión? Cuando tú estás en un estado de confusión, dice que consume todo el fruto de tu trabajo y el fruto del trabajo de tus padres. Amén. Vemos gente, vemos por ejemplo padres que avanzaron buenas casas, buenos negocios y se los dejaron a sus hijos. Pero cuando viene la confusión, esos hijos vendieron esas casas, vendieron esos negocios y se perdió. Y vemos después familias enteras que perdieron fortunas. ¿Por qué? Porque la confusión consume el trabajo de toda una vida. Tú nunca debes de ponerte en una posición de confusión, porque cuando viene la confusión, el enemigo gana terreno en tu vida. Tú tienes que salir de ese estado, tú tienes que ponerte en la posición, en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, cuando dice yacemos, ¿por qué crees? Perdón, en el versículo 24, ¿por qué crees que dice sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas? Porque la confusión toca, tus finanzas, toca tu matrimonio, toca a tu familia, toca a tus hijos, toca tu casa, toca todo, toca tus proyectos, los hace cambiar, porque el enemigo es lo que trae confusión. Por eso consume la confusión todo esfuerzo, todo el trabajo de una vida. Tú pudiste haber trabajado mucho, pero cuando llegas a una posición de confusión, todo lo que pudiste haber acuñado se va de tus manos. Amén. Por eso es importante que el cristiano entienda que nosotros estamos en la luz de Cristo Jesús. Amén. Para que nosotros, dice en el versículo 25, dice: yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová. Amén. Wow, qué tremendo. La confusión consume todo esfuerzo, tu trabajo, tus finanzas, consume tu casa, consume tu familia y afecta todo tu entorno, tu trabajo. En el versículo 25 dice: yacemos en nuestra confusión. La palabra yacer viene del original hebreo K de kilo, J-A-L-A-L, halal, y significa cadáver, moribundo, herido, muerte, muerto, perecer. Prácticamente está diciendo: estamos viviendo en tinieblas, muertos sin vida eterna, apartados de Cristo. La confusión le crea al enemigo, ¿sí?, un ambiente para que él desarrolle su actividad. La confusión hace que el enemigo tenga participación en tu vida. Cuando tú no estás en una posición de confusión, mi hermano,
créemelo que irás de victoria en victoria, porque el Señor lo ha prometido. Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. Amén. Esto es, mi hermano, para que tú y yo hagamos siempre una reflexión en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que tener muy claro el rumbo de nuestras vidas, hacia dónde vamos, a quién le hemos creído, al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo Jesucristo. La confusión la crea el enemigo muchas veces, ¿verdad? Como una artimaña para poder llevarte a sus dominios. Porque teniéndote en sus dominios, prácticamente el poder, ¿verdad?, que Dios te dio es nulo ahí. A donde está el pecado, Dios no puede defenderte, Dios no puede librarte. Dios no puede librarte de un accidente, Dios no puede librarte de una enfermedad, Dios no puede librarte de una ruptura de matrimonio, Dios no puede librarte, ¿verdad?, de que tus hijos se vayan de la casa. Cuando tú estás, ¿verdad?, en un estado de confusión donde abunda el pecado. Pero cuando tú estás en una comunión íntima con Cristo Jesús, te pones en la posición que Dios te puede defender, que Dios va a pelear tus batallas, que Dios te va a llevar al triunfo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. El diablo, el enemigo, no podrá tocarte. Amén. Eso es lo que busca el Señor Jesucristo, que tú entiendas en este día de hoy con su palabra maravillosa, mi hermano. Porque cuando alguien está confundido, está desorientado, mi hermano, no sabe el camino a seguir, no conoce el camino a seguir. Amén. Gloria al que vive. Pero ¿qué pasa, mi hermano, cuando nosotros le creemos a Dios? Cuando nosotros, como el publicano que le suplica al Señor que lo saque de ese estado de confusión, de ese estado de avergonzamiento, o como Esdras que se arrodilló, que se postró y dice, Señor, confuso y avergonzado estoy. Estaba confesando su pecado. Cuando nosotros nos ponemos en esa posición en la que se puso el sacerdote Esdras, créemelo, mi hermano, que viera lo maravilloso que pasa. Mira, vamos al Salmo número 25. En el Salmo 25, y cuando tú lo tengas, dices amén. Salmo 25 dice en el versículo 2: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Dale la gloria y la honra al Señor. ¿Cuántos de aquí esperan en el Señor? ¿Cuántos de aquí esperan en Jehová de los ejércitos? ¡Dale un grito de júbilo! ¡Qué hermosa promesa de Dios para sus hijos! Dice ninguno, dice que ninguno de cuantos esperan en el Señor serán avergonzados, serán confundidos. Amén. Wow, qué tremendo, mi hermano. Esta es una promesa para hoy llevármela yo a mi vida, para hoy llevármela yo a mi casa y meditarla. Que esperar en el Señor es estar en un estado siempre de alerta, nunca de confusión. ¿Cómo se mató el ejército? Cuando Jonathan empezó la matanza, mi hermano, y empezó, dice que mató a 20 hombres. ¿Qué hizo cada uno de los que estaban ahí en el campamento? Volvió su espada ¿contra quién? Contra su propio hermano. Cuando tú estás en un estado de confusión, te vuelves enemigo de los de tu casa, te vuelves enemigo de los de tu trabajo, los de tu casa también se vuelven tus enemigos, porque hay un estado de confusión. Me decía una persona: pastor, es que en mi casa no todos están convertidos. Bien, es una guerra, es una lucha. Tú tienes que seguirles hablando de la palabra. Ellos me atacan mucho, claro, porque el enemigo tiene confusión en ellos. Tú estás en la luz.
Y cuando tú estás en la luz, las cosas te empiezan a salir conforme a la voluntad del Padre. Él quiere prosperarte, Él quiere bendecirte, Él quiere demostrarte todo el tiempo su amor. Pero el enemigo usa esa posición de engaño, usa esa posición de confusión para que no te resplandezca el evangelio. Amén. ¿Cuántas personas vemos? Fíjate, se acercó conmigo una persona, estaba aquí en la iglesia hace tiempo y me dijo que ya se iba. Y le dije, ¿por qué te vas, mi hermano? Dijo, la verdad, dice, es que cada que me acerco al Señor, el Señor me ataca, dice, el enemigo me ataca muy feo. Cada que yo trato de tener intimidad con Dios y me acerco más a la iglesia y estoy pegado a la iglesia y le quiero servir, dijo, más ataques recibo. Y la verdad, dice, me siento confundido. Dije, hermano, créemelo honestamente que ese es el estado en el cual el enemigo te hace pedazos. Él es poderoso para darte dinero y darte riquezas. Pero cuando vienes a Cristo, mi hermano, créeme lo que ese es un estado en el cual el Señor va a empezar a tratar con tus diferentes áreas de tu vida. Porque nosotros tenemos áreas de nuestra vida que a veces no le hemos entregado al Señor. Que tú y yo necesitamos entregarle al Señor esas áreas. Hay personas que son celosas. Hay personas que son todavía fúricos, corajudos. Hay personas que aún practican la ira, el enojo. Hay personas que aún practican la malicia, la maldad. Hay personas que aún practican las palabras altisonantes. Todo eso, mi hermano, te lleva a un estado de confusión. Tú tienes que despojarte de toda eso y esperar en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. Amén. Ninguno, mi hermano, dice que ninguno de los que esperan en Jehová serán confundidos. Esta es una esperanza de vida, mi hermano. Dale la gloria y la honra al Señor. Aleluya. ¿El espíritu de quién recibiste tú, mi hermano? De Dios. Y tú tienes que tener certeza y convicción de lo que tú vas a hacer en tu vida a partir de ahora. A partir de que te hiciste cristiano, a partir de que aceptaste a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Amén. Cuando nosotros estábamos en pecado, mi hermano, y hacíamos en nuestra confusión, y todo nuestro trabajo era consumido. Pero cuando tú vienes a Cristo Jesús, cuando hay un arrepentimiento genuino, hay un cambio de dirección. La palabra arrepentimiento, eso significa que tú empiezas ahora a ver, haces un cambio de dirección y empiezas a ver el pecado tal cual y como es, y lo empiezas a aborrecer. Amén. Y te das cuenta cuán grande confusión había en nuestras vidas cuando estábamos sin Cristo. Pero hoy todavía en día el enemigo entra a las iglesias y a veces trae esa confusión en las iglesias, porque él quiere destruir las iglesias de Dios, las iglesias de Cristo, donde se predica su palabra, donde hay palabra, donde hay poder, donde hay sanidad, donde hay bendición, donde hay lluvia abundante. Ahí quiere el enemigo entrar. Si fuéramos una iglesia muerta, al enemigo no le interesaríamos. Pero somos una iglesia viva, mi hermano. Por eso el enemigo intenta por todos los medios entrar a la iglesia para traer un caos, para traer destrucción, para traer confusión. Amén. Tú y yo, mi hermano, hoy tenemos que ponernos las pilas. Mira lo que dice Primera de Corintios. En Primera de Corintios, en el capítulo 14. Dice en el versículo 33, repítelo conmigo: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al que vive.
maravilloso. Toca al que está a tu lado y dile: tenemos un Dios de paz y no de confusión. Aleluya. La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando el individuo, mi hermano, está en paz, es capaz de poder saber tomar decisiones. Cuando una persona está en un estado de turbulencia, en un estado de confusión, nunca es buena las decisiones que toma. Hay personas que toman decisiones a la ligera, sin haber orado, sin haber consultado a Dios. Y esas personas vienen a un estado de confusión. Amén. Amén. Tenemos un Padre que nos está diciendo a través de su palabra, dice: los que confían en mí no serán avergonzados, no serán confundidos. Y el Padre dice: porque yo no soy de confusión, sino de paz. Tenemos esa promesa y tú tienes que aferrarte a esa promesa. Jamás entres en ninguna confusión. Siempre líbrate del lazo del enemigo, mi hermano, porque el enemigo tiende lazo. Tú sabes si caes en él. El enemigo quiere traer confusión. Así como te narraba yo el ejemplo, cuando las camisas que no sabes ni cuál decidir, y al final llegas a tu casa y te llevaste la verde, y estás en tu casa y te arrepientes, y mejor me hubiera traído la blanca, y mejor me hubiera traído la negra, y no estás contento, porque eso es lo que el enemigo pretende, precisamente, que tú no tengas paz. ¿A cuántos les ha sucedido así, mis hermanos? A las mujeres no se diga, ¿verdad? Para escoger un par de zapatos tienen que esperar que cuánto, medio día completo. Sí, ¿verdad? Y luego van 10 piezas y 4 horas después. 10 piezas y 4 horas después. Sí. Sí, de veras, mi hermano. Está como aquel, ¿verdad? Aquel que estaba pelón y nomás tenía 3 pelos. Y todos los días se los peinaba. Y decía él que no sabía, ¿verdad?, que qué peinado hacerse. Un día se le cayó un pelo y le quedaron 2. Pero como era una persona que todo el tiempo estaba en confusión, mi hermano dijo: ¿cómo me peinaré? Su esposa le dijo: con raya en medio. ¿Sí? ¿Es en serio? Otro día se le cayó otro pelo. Y él estaba en tremenda confusión, no sabía cómo peinarse. Su esposa le dijo: vete despeinado. No tenía un pelo. Mi hermano, en la vida espiritual, en la vida de veras, mi hermano, en la vida, ¿cuántos de nosotros en detalles tan pequeños estamos en confusión? Te levantaste en la mañana y querías unos huevitos con tortillas de harina, pero ya estando sentado en la mesa, ahora querías tamales o querías barbacoa, ¿sí o no? Y entras en un estado de confusión. Muchas veces, ¿cuántos tienen el propósito de leer la palabra del Señor? ¿Cuántos tienen el propósito de orar al Señor? ¿Cuántos tienen el propósito de asistir a la iglesia? En estas fiestas, en esto por lo regular, en esta temporada, la gente dice: ahora sí, el año que viene no voy a faltar a la iglesia. Ahora sí, el año que viene me voy a dedicar más al Señor. Ahora sí, el año que viene voy a orar más. Ahora sí, el año que viene voy a ayunar más. Porque este es un estado, mi hermano, de confusión que utiliza el enemigo para confundir a todas las personas. Dios no es Dios de confusión, sino que es Dios de paz. Entonces entendamos, mi hermano, que la confusión la utiliza mucho el enemigo, el diablo, Satanás, para consumir tus esfuerzos y tus trabajos. Amén. Fíjate lo que dice en el libro de Santiago, mi hermano. En el libro de Santiago hay una palabra muy preciosa. Santiago capítulo 1. Cuando lo tengas, dices amén. Dice en el versículo 8: el hombre
de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra de Dios nos enseña que cuando hay una persona que claudica en medio de dos pensamientos, en medio de dos disyuntivas, ¿sí?, es inconstante en todos sus caminos. En todo camino que tú emprendas, siempre vas a enfrentar esa disyuntiva. Y te vas a enfrentar, ¿verdad?, a la confusión. Pero si tú eres de los que esperan en Jehová, Dios te traerá a la verdad y te pondrá en una posición de paz. ¿Qué es lo contrario de la confusión? La paz. La paz. Cuando tú estás en un estado de paz, eres capaz de poder tomar la mejor decisión de tu vida. Eres capaz, mi hermano, de poder llevar a cabo esos planes para tu vida, para tu ministerio, para tu casa, para tus hijos, para tus hijas, para tu empleo, para tu negocio, para todo lo que emprendas. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor? Dios quiere que nosotros seamos perfectos y cabales sin que nos falte alguna cosa a nosotros. Por eso tú y yo necesitamos cada día más acercarnos al Señor, buscar al Señor para salir de un estado de confusión. La confusión va a consumir todos tus esfuerzos. Por lo regular el individuo, por lo regular la persona, siempre se hace el propósito que dice, este año sí voy a ahorrar. Y hay personas que lo empiezan a lograr. Hay personas que empiezan a lograr, a empezar a tener ahorros. Pero de repente, mi hermano, créemelo, que viene el enemigo y trae confusión a la vida y esos ahorros se pierden. Esas familias se pierden. Los hijos se pierden a través de la confusión. Jeremías en el capítulo 3, versículos 24 y 25 nos dice claramente eso. Dice que la confusión consume todo el esfuerzo, todo el trabajo. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Salir de ese estado de confusión. Aferrarnos al Señor. El Señor Jesucristo, al pie de la cruz, trajo vida y vida en abundancia. La Biblia, yo te voy a hacer una pregunta. ¿La vida en abundancia es para vivirla en el otro siglo? Dios hoy quiere que vivamos esa vida en abundancia. A partir, mi hermano, de que tú te arrepientes y haces un cambio de dirección, tú tienes una vida abundante. ¿Cuántos de aquí están viviendo una vida abundante? No más 4. ¿Por qué? Y los demás, mis hermanos, tú no puedes yacer en un estado de confusión. La confusión va a consumir todos tus esfuerzos. Tú tienes que salir de ese estado de confusión. Tú tienes que hoy creerle al Señor y levantarte en fe, mi hermano. El enemigo viene a crear un estatus de confusión en los hogares, en las familias. Y por eso vemos, mi hermano, que por más que trabajen, se pueden, yo siempre he dicho, te puedes conseguir 3 trabajos, te puedes conseguir 4 y ni aún así vas a salir adelante. Porque tienes que salir del estado de confusión. El hombre, mi hermano, dice la Biblia claramente, ¿verdad?, que es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Mira, con esto vamos a terminar, mi hermano. Hay una palabra en el libro de Josué. Josué en el capítulo 24. Amén. Fíjate lo que dice, cuando lo tengas, dice Josué capítulo 24, versículo 15. Yo me gustaría que todos lo tuvieran, mi hermano, para que pudiéramos leer este versículo tan importante y tan maravilloso. Josué, mi hermano, estaba aquí frente al pueblo. Y dice él, dice, y si mal os parece,
servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dale un fuerte aplauso al Señor. Declara conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Dale un grito de júbilo. Hazlo fuerte, Señor. Cuando tú te pones en esa posición, mi hermano, no va a venir la confusión a tu vida. Dios siempre va a estar contigo. Él te defenderá de cualquier ataque del enemigo. Josué hace una declaratoria maravillosa. Él dice, yo no sé si ustedes quieren servirles, ¿verdad? Dice, a los dioses, dice, a los cuales sirvieron los padres, dice, cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos, dice, en la tierra en la cual estamos hoy. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy vivimos, mi hermano, en medio de tanta idolatría. Créemelo, mi hermano, que hay. Digo, híjole, ayer lo veía yo. Iban pasando, mi hermano, un séquito como de 6 personas. Llevaban un cuadro todo despintarrajateado de la Virgen, con 3, 4 flores de esas de plásticos, que se me hace que las han tenido mucho al sol, porque lo que era rosa se volvió casi blanco, lo verde se volvió casi blanco. Sí, mi hermano. Y tenían unos cánticos, mi hermano, allá que parecían más que nada de funeral. Y yo decía, Padre Celestial, Señor, quítales la confusión a estas personas. Sí, mi hermano, de veras, hay tanta confusión. ¿Sabes? Si me preguntas los rostros de esas personas, ¿cómo se veían? Confusos. Se veían en confusión, mi hermano. En confusión se veían. Cuando tú vienes a Cristo, mi hermano, y te abrazas de Él, y te aferras de Él, y crees a su palabra, y crees que el Señor ya te redimió, y crees que el Señor te compró con el precio de su sangre preciosa, y crees que eres su hijo, y le buscas con todo tu corazón, mi hermano, el Señor está en la posición de defenderte. El Señor siempre te va a proteger de enfermedades, de accidentes, de problemas, de dificultades. Siempre va a estar ahí para ti, siempre te va a defender. Pero cuando nosotros nos metemos en líos y nosotros claudicamos en medio de 2 pensamientos, que no sabemos ni lo que queremos, estamos en una confusión. Y tú debes de entender claramente cómo Esdras se postra delante del Señor y le dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy. Miren, Esdras estaba saliendo, abogando por el pueblo para salir de ese estado de confusión. Porque si tú me preguntas en ese tiempo cómo estaba el pueblo de Israel, estaba siendo oprimido, pagaban tributo. Lo mejor de las vacas, lo mejor de los bueyes, lo mejor de lo engordado, iba de tributo, mi hermano, pagado. ¿Por qué? Y ellos se quedaban con las vacas flacas, con lo peor. Y con garrapatas. Y con garrapatas. Sí, porque estaban en un estado de confusión. Cuando tú sales de un estado de confusión, mi hermano, créeme lo que siempre sabrás hacia dónde vas y hacia dónde dirigirte y lo que tú quieres. Hay personas que conmigo se acercan y me dicen, pastor, es que esto... No, mi hermano, yo sé el camino que Dios tiene para mí. Lo conozco. El Señor tiene un camino para mí y yo quiero caminar por ese camino. Porque el enemigo trata de crear un estado de confusión. Trata de crear ese estado. Me decían, se acercaron conmigo unos pastores y me decían, pastor, queremos que usted venga a presidir la alianza de iglesias. Le decía yo, no, declino tal ofrecimiento.
Yo estoy dedicado más a la iglesia. Sé que eso me va a quitar tiempo. Lo dejaré para otro que tenga tiempo. Yo estoy dedicado a la iglesia. No puedo ponerme en una posición, mi hermano, donde yo después decline en medio de dos pensamientos. En donde yo tenga dos pensamientos, porque voy a claudicar. Voy a yacer, como dice Jeremías. Yacemos en nuestra confusión. Entonces yo no puedo ponerme en una posición de esa, mi hermano. Yo tengo que caminar conforme a la voluntad del Padre. Josué hace una declaratoria muy maravillosa y dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay personas que claudican en medio de dos pensamientos y le sirven a Dios y le sirven al mundo. Amén. Y creen que están bien. Y creen, hay una persona me decía: es que pastor, es que es costumbre. No, las costumbres son vanidad, mi hermano. Son piedra de tropiezo para la gente. ¿Qué costumbres ni qué 8 cuartos? Nada. La palabra de Dios es la que nos va a sacar de ese estado de confusión, porque la confusión va a consumir todo el esfuerzo, todo tu trabajo, de toda una vida, de tu negocio. ¿Cuántas personas aquí tienen negocios? ¿Cuántas personas aquí tienen empleos? Si tú estás en un estado de confusión, puedes perder eso. Tú tienes que venir a la paz de Cristo Jesús, porque Dios no es Dios de confusión, sino es Dios de paz. Amén. Ponte de pie, mi hermano. Ponte hoy de pie. Si aún hay áreas de tu vida, mi hermano, que no le has entregado al Señor y que te están creando confusión en tu vida, ven al altar. Ven al altar. Yo te invito al altar.